Las brujas hoy en día no son como nos las han pintado en las películas, viejas, verdes y narigonas. De hecho, ellas cuidan mucho su apariencia, depende de qué grupos es en los que se va a mover. Las hay desde las más hermosas y voluptuosas, hasta las vestidas modestamente con un crucifijo al cuello. Mas sin embargo, debajo de esa apariencia que no parece ser bruja, hay una bruja. Y toda bruja siempre va a tratar de apartar al hombre cristiano de Dios, ya sea por medio de manipulaciones, enredos, lujuria, entre otras distracciones. Su deseo es que el hombre cristiano deje de escuchar al Espíritu Santo para hacerlo caer en la idolatría del dinero, la fama o cualquier otra trampa mundana. Gracias a mi vida de oración diaria, por gracia del Espíritu Santo, el Señor me ha mostrado cómo reconocer los corazones de las personas, así que el día que me topé con una de esas brujas, el Espíritu Santo me lo hizo notar. Ella parecía una mujer devota, hablaba como cristiana, iba a la iglesia, pero en su corazón no habitaba Dios. El Espíritu Santo me advirtió sobre esa mujer que se hacía pasar por cristiana, pero en realidad no ama a Cristo, solo se ama a sí misma. Ella ha encontrado en círculos cristianos maneras de sacar ventajas para sus propios fines y todo esto usando métodos de control. Como toda bruja, debe crear un encanto, un hechizo que es una retalia de palabras empalagosas para atraer a hombres cristianos a los que pueda manipular. Los cristianos que temen a Cristo suelen tener una luz que atrae a esta clase de bruja, ya sea porque Dios desea darle oportunidades de conversión a la bruja, usando a los cristianos como instrumento en su infinita soberanía, para su gloria. O ya sea también porque el espíritu malo que la posee la usa a ella para alejar a los cristianos de Dios. Sea como sea, la relación entre la bruja que se hace pasar por cristiana con los cristianos temerosos de Dios, sucede porque así lo permite Dios. Ella aparenta ser buena, y muchos cristianos de buena fe así lo creen. Así ella con su seducción convence de una falsa piedad a estos cristianos, quienes desvían su atención de Dios hacia un culto hacia la personalidad de la bruja que se hace pasar por cristiana. Ella habla como cristiana, dice defender a los cristianos, pero es un agente divisor del que divide. Ella acusa, condena, denosta. Su lengua no conoce límites. Es muy orgullosa para aceptar un consejo, muy arrogante para admitir un error, y muy rebelde para aceptar la sumisión a la voluntad de Dios, vendiendo su idea como una versión de lo que dijo Cristo, que es muy distinto de lo que realmente nos enseñó el Señor. Sin embargo, Dios ama también a esta bruja que se hace pasar como cristiana. Él conoce su corazón y sus propios traumas, que la llevaron a padecer el trastorno del narcisista, histriónico y obsesivo. Dios conoce por qué, y se mantiene tocando a las puertas de ese endurecido corazón. Siempre hay la oportunidad de conversión para esta bruja, pero todo va a seguir igual mientras ella se siga justificando, intentando dominar la voluntad de otros tal como se hace con los espíritus de adivinación. Para que la conversión se dé en una bruja, es necesario que ella renuncie para siempre a seguir utilizando sus armas de seducción y manipulación. Pero si son muchos los demonios que habitan su alma, la mujer endemoniada no tiene al Espíritu Santo, de modo que cuando llegue la justicia de Dios, ella verá en esa humillación una derrota que la llenará de venganza. Al negarse a esa gracia, la bruja entonces se entregará a su pecado, lo cual eventualmente significará su destrucción. Por la esperanza en la redención de todas las almas, siempre mantuve en oración a aquella bruja que conocí, que se hacía pasar por cristiana. Aunque hable de temas cristianos, en su corazón reinan sus propios deseos, no los deseos del amor a Dios. Su vida de oración es superficial, es como cumplir un trámite, mas no un momento de silencio para escuchar la voz de Dios. Como la bruja no escucha, entonces no es sumisa, no es presta a agradar a Dios, sino a sí misma. El espíritu que la domina la lleva a buscar extender sus malas artes, creándose aliados en tus círculos para mantener el control alrededor de su víctima. Sus tentáculos parecen abarcar todos los aspectos de su vida.
No descansa hasta la completa destrucción de la disidencia y los disidentes. Pero el cristiano no está llamado a ser víctima de una bruja como esta. El cristiano que teme al Señor está llamado a ser manso al responder, prudente al proceder, calmo al reaccionar, todo precedido de la oración sobre todo, antes de tomar cualquier decisión. El cristiano temeroso de Dios no teme de nadie, pues confía en la providencia para su protección contra los ataques y ardides de la bruja. Manso como paloma, astuto como serpiente. El Espíritu Santo es mi guía, y me impulsa a seguir orando por ella y por todos mis enemigos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A su amparo nos acogemos.